León no viene España, que antes que Castilla le... Llevamos 7 años haciendo historia, desde aquel día en que se nos ocurriera leer en voz alta los decretos del rey Alfonso IX, último rey de León. Los decretos no eran desconocidos, como tampoco lo eran sus valores democráticos, pero al ser excluidos en nuestro país como fundamento de la convivencia, fueron voluntariamente ignorados, expresamente ninguneados por una historiografía tradicional, cómplice de un constructo ideológico en el que lo democrático fue sustituido por lo epopéico y aún por lo fantasioso y lo milagrero. El rey que firmó, apenas un adolescente de 16 años, el rey que los firmó, apenas un adolescente de 16 años, tan mal representado escultóricamente por esa especie de guerrero adraculado de la plaza de al lado, provocó con su política innovadora y adelantada a su tiempo la abierta hostilidad del papado, que con diferentes excusas lo excomulgó por 3 veces, con pena de interdicción para el reino, al que exhortó a la rebelión contra el monarca. Lo que aquel día de abril de 1188 se aprobó en asamblea por primera vez con representación popular fue de gran trascendencia para la historia universal si consideramos que las formas democráticas son esencia justificadora de la vida en las sociedades civilizadas. Así, el eco de sus principios, como semilla fecunda, se extendería por España y por Europa y acaso con el tiempo sirviera de ejemplo, siquiera subliminal, a la más famosa de todas las constituciones, la americana de 1787. Nuestra iniciativa de leerlos en voz alta cada año pretende devolverle a León lo que nunca debió de quitársele. Esta es la patria de los fueros y de las cortes, la de los concejos abiertos y la de la democracia representativa. No me cansaré de repetir que el articulado de los decretos podría servir hoy mismo para regir, incluso mejorándola, nuestra vida política. Sirva de ejemplo, lo digo una vez más, ese compromiso del rey de castigar a quien sin intervención de la autoridad judicial tomase prenda. Traído a día de hoy, significaría que el Ministerio de Hacienda no podría confiscar nuestras cuentas bancarias para cobrarse una multa sin previa intervención judicial, como se viene haciendo sin que nadie se escandalice. Con esta lectura en voz alta, estamos diciendo: León, tierra de León, levántate y anda. Rompe los cerrojos de la manipulación y la mentira que te han aprisionado. Libérate y toma la luz que te corresponde. Nuestros decretos ya se han leído en otras partes de España. También se han leído en la hermana Portugal y en la no menos hermana República de Panamá. Se han leído y se seguirán leyendo allí donde haya leoneses y donde haya españoles que sientan la pulsión democrática y el amor a la verdad, y en cualquier otro lugar donde haya demócratas. Algunos dicen con cierto desdén que esto ocurrió hace mucho tiempo y que ellos son personas del siglo XXI, no del siglo XII. Imagino que muchos de los que así piensan no se sorprenden cuando en la misa escuchan por enésima vez que el agua fue convertida en vino o que a un ciego se le devolvió la vista. Han pasado 2000 años de esos sucesos, si es que sucedieron tal como se cuentan, y vaya si han tenido y siguen teniendo virtualidad en nuestras vidas. Los decretos, reconocidos hoy por la UNESCO como el testimonio documental más antiguo del sistema parlamentario europeo, han sido inscritos en el registro de la memoria del mundo en reunión celebrada en Corea el 18 de julio de 2013, pues reflejan un modelo de gobierno y de administración original en el marco de las instituciones españolas medievales en las que la plebe participa por primera vez, tomando decisiones del más alto nivel
junto con el rey, la iglesia y la nobleza, a través de representantes elegidos de pueblos y ciudades. La historia no es otra cosa que la biografía de los pueblos. Atentar contra ella es atentar contra su vida. ¿Qué dirían de nosotros aquellos ciudadanos leoneses que vivieron su hora más alta, quizá en aquel tiempo la hora más alta de Europa, una Europa en la que los señores feudales de la siempre elogiada Francia practicaban el derecho de pernada? ¿Qué dirían de nosotros aquellos ciudadanos leoneses que arrancaron de un rey el compromiso, entre otros muchos igualmente trascendentes, de no declarar la guerra ni concertar la paz sin previa consulta a la Asamblea? ¿Qué dirían de nosotros, viéndonos ahora carentes de todo poder político, metidos contra nuestra voluntad en una autonomía que, traicionando el diseño democratizador de la transición, nos gobierna con un centralismo agresivo y anacrónico, cuyo objetivo principal con respecto a León parece ser el desplazamiento de su condición milenaria de nudo de comunicaciones del noroeste peninsular, que hizo de nuestra ciudad la capital del reino que comprendía Asturias, Galicia, León, Zamora, Salamanca, Extremadura y el norte de Portugal. Un desplazamiento dirigido siempre hacia la capital, oficiosa pero obstinada y atrevida de esta autonomía, de modo que si no conseguimos detenerlo, puede nuestra tierra entrar pronto en un punto de no retorno, como parece estar ya ocurriendo en la provincia hermana de Portugal, para caer en las épocas más oscuras de nuestra historia, sin peso y sin visibilidad alguna en la vida nacional. Lo habéis oído infinidad de veces, frío en las dos Castillas, que dicen los meteorólogos en las televisiones nacionales. Y nada más, solo deciros que hoy se suman a nuestra lectura 3 jóvenes alumnos destacados de bachillerato y otro igualmente destacado de formación profesional con los mejores expedientes. Gracias a todos y que tengáis un buen día. Primero, en el nombre de Dios, yo, don Alfonso, rey de León y de Galicia, habiendo celebrado curia en León con el arzobispo y los obispos y los magnates de mi reino y con los ciudadanos elegidos de cada una de las ciudades, establecí y confirmé bajo juramento que respetaría las buenas costumbres que tienen todos los de mi reino, tanto clérigos como seglares, implantadas por mis antecesores. El segundo y tercer decreto protegen a las personas de las falsas acusaciones y de las acusaciones sin pruebas. Javier Callado. Segundo, dispuse y juré que si alguien hiciera o presentara ante mí acusación o denuncia de alguno, sin tardanza daré a conocer al acusado lo que manifiesta el acusador. Y si éste no pudiere probar la acusación o denuncia que hizo, sufrirá la pena que debiera sufrir el acusado, siempre que la falsedad de tal acusación se hubiese puesto de manifiesto. Lee Cristina Fanjul. Tercero, juré también que por la acusación que se me haga de alguien o por lo malo que se diga de él, nunca le causaré daño en su persona o bienes, hasta citarlo por documento formal para que responda ante la justicia en la forma que mi curia disponga. Lee Rosario Fernández Castro. Y si la acusación no se probare, el que la hizo sufrirá la pena correspondiente y pagará, además, los gastos de viaje que por ello haya tenido que hacer el acusado. El cuarto decreto obliga al rey a consultar antes de declarar la guerra. Lee María José Álvarez Maurín. Prometí a sí mismo que no haré guerra, ni paz, ni pacto, a no ser con el consejo de los obispos, nobles y hombres buenos, por cuyo consejo debo regir.
El quinto decreto protege la propiedad privada de los súbditos ante invasores y ante jueces, así como el respeto a los fueros locales. Leo Santiago Asenjo. Dispuse también que nadie de mi reino destruirá la casa ajena, ni ocupará y vendimiará las viñas, ni talará los árboles de otro. Y quien reciba tal agravio de alguien, que presente la queja ante mí o ante el correspondiente señor de la tierra o ante las autoridades judiciales nombradas por mí o por el obispo o por el señor de la tierra. Continúa la lectura del quinto decreto Tomás Álvarez. Y si el que objeto de querella quisiera presentar fiador o dar prendas de garantía de que actuará según el derecho conforme a su fuero, no sufrirá daño alguno, mas si no quisiera hacerlo, el señor de la tierra y la autoridad judicial le obligarán como es justo. Continúa Guillermo Alonso. Y si el señor de la tierra o la autoridad judicial no quisieren hacerlo, preséntenseme denuncia con el testimonio del obispo y de los hombres buenos, y yo haré justicia. En el decreto sexto se prohíben los tumultos violentos y se establece que las reclamaciones se harán ante la autoridad. Lee Maite Fernández. Prohíbo también firmemente que en mi reino se lleven a cabo reuniones tumultuarias para pedir, porque la justicia ante mí debe demandarse conforme se ha expuesto más arriba. Continúa con el sexto decreto Antonio Barreñada. Y quien llevare a cabo reuniones de tal carácter será castigado con el pago del doble del daño que haya causado y perderá mi benevolencia y beneficio, así como las tierras, si de mi parte poseyera alguna. El decreto séptimo prohíbe la ocupación de una propiedad de otro. Lee Carmen Norberto. Dispuse también que nadie debe atreverse a ocupar violentamente lo que estuviera en posesión de otro, ya sea mueble o inmueble. Y si esto quiere, restituirá el doble al que sufrió tal violencia. El decreto octavo impide tomar compensaciones por mano propia, ya que se ha de hacer de mano de los jueces. Además, establece cómo nombrar a los investigadores y a los testigos. Lee José Antonio Díez. Dispuse también que nadie podrá tomar en prenda libremente algo como garantía de una deuda o como restitución de un daño recibido, a no ser por medio de las autoridades judiciales o los alcaldes por mí nombrados. Y ellos y los señores de la tierra deben hacer cumplir fielmente este derecho en las ciudades y en los alfoces a quienes lo soliciten. Y si alguien tomara algo en prenda de tal forma, debe ser castigado como violento invasor. Continúa con el decreto octavo Hermenegildo López. Será castigado del mismo modo quien tomare en prenda, sin intervención de las autoridades judiciales y de los alcaldes,
vacas o bueyes destinados a la labranza, o lo que el labrador tuviese consigo en el campo o en la propia persona del labrador. Y si alguien se apoderase de las cosas como queda dicho, será castigado y además excomulgado. Continúa Paula Rodríguez. Y quien, para evitar dicha pena, negare haber actuado con violencia, deberá presentar fiador de acuerdo con el fuero y las antiguas costumbres de su tierra. Se indagará de inmediato si cometió violencia o no, y según los resultados de la investigación, quedará obligado a satisfacer, si procede, con la fianza dada. Continuamos con la lectura de José María Gutiérrez en el mismo decreto. Los investigadores deben serlo por consentimiento acordado del acusador y de su acusado, y si estos no llegasen a un acuerdo, serán nombrados por los señores de la tierra. Finaliza la lectura del octavo, Esther Seijas. Y si pusieran para hacer la pesquisa por consentimiento de los hombres citados a las autoridades judiciales y a los alcaldes o a los señores de la tierra, los tales deben tener sellos reales, por medio de los cuales citarán a los hombres para que acudan a responder a las demandas de sus querellantes. Y por medio de tales sellos me darán testimonio a mí de si las quejas de los hombres son verdaderas o no. Yo creo que se acabó. El decreto noveno establece las obligaciones de los jueces y las multas si no las cumplen. Lee Celia Camblor 10. Decreté también que si alguna de las autoridades judiciales denegase justicia al querellante o la demorase maliciosamente y no le reconociera su derecho dentro del tercer día, el demandante presentará testigos ante tales autoridades, por cuyo testimonio conste la verdad del hecho y se obligue a tales autoridades a pagar al querellante el doble. Continúa con la lectura del noveno, Miguel Ángel Fernández. Y si todas las autoridades judiciales de aquella tierra negaren la justicia al demandante, éste tomará testigos entre hombres buenos, por los cuales se demuestre y se den prendas sin responsabilidad en lugar de las autoridades judiciales y de los alcaldes, tanto por la demanda cuanto por las costas, para que tales autoridades judiciales y alcaldes le satisfagan el doble y paguen también doblado el daño que pudiera haber resultado. El decreto décimo protege el trabajo de los jueces. Lee Juan Miguel Alonso Vega. Añadí que nadie impugnará a las autoridades judiciales ni les arrebatará las prendas, garantía de deuda o restitución de daño cuando no quisiere cumplir con la justicia, y si tal cosa hiciere, estará obligado a devolver el doble del daño, de la demanda y de las costas, y además pagará a las autoridades judiciales 60 sueldos. Continúa con la lectura del décimo, Antonio Alonso Sánchez. Y si alguna de tales autoridades requiriera a sus subordinados para hacer justicia y estos se negasen a ayudarlo, serán castigados con la pena antedicha y además pagarán al señor de la tierra y a las autoridades judiciales 100 maravedís. Continúa Lía Álvarez Higuera. Y si el reo o deudor no quisiera disponer de medios para pagar al demandante, las autoridades judiciales y los alcaldes se incautarán sin responsabilidad de su persona y de cuantos bienes tuviera, pero entregarán con todos sus bienes al demandante
y si les fuese necesario, lo custodiarán bajo su protección, y si alguno lo arrebatase por la fuerza, será castigado como invasor violento. Finaliza la lectura de este decreta Alfonso García. Y si alguna de las autoridades judiciales sufriera daño por ejercer la justicia, en el caso de que el causante no tuviera con qué pagarle, todos los hombres de aquella tierra le reintegrarán lo preciso por el daño causado. Y si sucediese que por añadidura alguien matase a la autoridad judicial, será tenido por traidor y alevoso. El decreto 11º penaliza la rebeldía ante los jueces. Lee Bernardino Prieto. Dispuse también que, si alguno fuese citado por el sello de las autoridades judiciales y se negara a presentarse ante ellas para su dictamen, probado que fuera esto por hombres buenos, será multado con 60 sueldos. Lee Ignacio Redondo. Y si alguno fuera acusado de robo o de otro hecho ilícito, y el acusador lo citase ante hombres buenos a fin de que se presente a responder ante la corte, y se negase a venir en un plazo de 9 días, una vez se pruebe que ha sido citado, será considerado malhechor. Finaliza este decreta José María Fernández Chimeno. Y si fuera noble, perderá el rango de los 500 sueldos. Y en el que lo pendiere, la justicia de él sin responsabilidad alguna. Mas, en el caso de que el noble los enmendase y satisficiera a todos los demandantes, recuperará su nobleza y volverá a poseer el rango de los 500 sueldos que tenía. El decreto 12º establece la inviolabilidad del domicilio. Lee Natalia Álvarez. Juré también que nadie, ni siquiera mi autoridad, podrá entrar por la fuerza en casa de otro ni hacerle daño en ella o en sus bienes. Y si así ocurriese, se pagará al dueño de la casa el doble del valor de lo dañado, y además al señor de la tierra 9 veces el daño causado, si no se prometiera cumplir aquella satisfacción. Lo finaliza Roberto Merino. Y si acaso el dueño o la dueña o alguien de lo que les ayudara a defender su casa matase a alguno de los agresores, no serán castigados como homicida ni estarán obligados a responder del daño causado. El decreto 13º establece la prohibición de forzar acuerdos abusivos en un conflicto. Lee Joasus González. Y establecí que si alguno quisiere ajustar un agravio directamente con alguna persona y el agraviado no lo aceptase, no podrá hacerle daño alguno, y si lo hiciera, pagará el doble, y si además lo matare, será declarado alevoso. El decreto 14º establece que la justicia
es única en toda la corona. Lee Ricardo Magaz. Dispuse también que si alguien se moviese de una ciudad a otra, o de una villa a otra, o de una tierra a otra, y alguno con el sello real viniere de las autoridades judiciales de una parte a las de la otra para que lo detengan, no deben dudar en detenerlo y hacer justicia con él sin dilación. Y si las autoridades judiciales no hicieren tal cosa, deberán ser castigadas con la pena que debiera merecer el malhechor. El decreto 15º prohíbe las donaciones a la Iglesia, si esos bienes pagan impuestos al rey. Lee José Enrique Martínez. Solo así pagan impuestos al rey. Prohíbo además que nadie que posea bienes por los que me paga foro los entregue a ningún establecimiento eclesiástico. El decreto 16º establece el respeto a otras normas anteriores que entren en conflicto con los decretos. Lee Isabel Cantón. Ordené también que nadie acuda a juicio, tanto a mi curia como a la jurisdicción de León, a no ser por las causas que determinan sus propios fueros. Finaliza la lectura de los decreta y a posteriori cantaremos el himno a León. Alba Pérez Marcos. Nos leerá el decreto 17º y último. Obliga a todos los súbditos de toda condición del reino a cumplir los decretas de Alfonso IX. Todos los obispos, los caballeros y los ciudadanos confirmaron con juramento ser fieles a mi consejo, a fin de mantener la justicia y conservar la paz en mi reino. Si León no viera España, que antes que Castilla reyes, concilios, fueros y reyes, dieron prestigio a León. León va tantos hazañas, con clarines de victoria. León escribió la historia de Covadonga Colón, con su sangre a torrentes, y la patria preciada, y en sus labios el hermoso lenguaje español. ¡Viva León! ¡Viva León! Tierra mía, en estrofas del romancero, desde el Guzmán al suero, matrimonio es León, con su sangre a torrentes, y a la patria preciada, y en sus labios el hermoso lenguaje español. De piedra una plegaria, la catedral semeja, sola y gentil refleja
a ti, pueblo sin par. A mi labio el corazón se asoma para gritar. ¡Viva León! ¡Viva!